Fecha: 13 de junio del 2031, martes, 16:30 de la tarde. Me encontraba frente al espejo de mi habitación dando unos pequeños arreglos a mi vestuario, el cual consistía en unos pantalones de jogging de color gris claro, una campera abrigada por arriba de color verde oscuro, y las botas marrones que son parte de mi traje de patrulla. Ya que, aunque no parezca, llevo el traje por debajo, sí, llevo la bermuda por debajo del jogging, y la remera blanca por debajo de la campera. Lo único que me costó ocultar fue la máscara, la cual estaba oculta en un bolsillo interior de la campera. La máscara solo se puede notar si me tocan de más, aunque habría que tener mala suerte para que alguien se dé cuenta de la máscara. Esto si estuviera saliendo con cualquier otra persona no lo haría, pero sabiendo que voy a salir con Karina, sé que no tengo que preocuparme porque la persona con la que salga sospeche de algo, ya que por obvias razones ella lo sabe. Al terminar salí de mi habitación, mientras mandaba un mensaje a Karina, diciendo que iba para allá. Sin darme cuenta ya había pasado por el living y el comedor, para terminar, saliendo a la fría calle. Hoy no nevaba, pero las nubes no dejaban que el sol derritiera la nieve que se encontraba acumulada en el piso. Con tranquilidad comencé mi recorrido hacia la casa de Karina, mientras miraba el paisaje, el cual estaba casi en su totalidad vacío de personas, ya sea por la hora o el clima, aunque de vez en cuando me cruzaba con algunos niños, los cuales jugaban con la nieve acompañados de sus padres. A decir verdad, me dibujaba una pequeña sonrisa en la cara, no podía evitar el verme reflejado en ellos. El recordar mis días despreocupados de la niñez me daba una sensación de paz increíble. Tras unos pocos minutos más caminando llegué a la casa de Karina. Me acerqué a su puerta y toqué la misma con uno de mis puños unas 3 veces seguidas y me alejé un poco para esperar. Viendo que se tardaba, decidí sacar mi celular para mandarle mensaje, pero, apenas terminé de enviarlo escuché la puerta de entrada abriéndose, haciendo que girara la cabeza en esa dirección. Solo para que mis ojos se cruzaran con Karina, quien tenía puesto un abrigo negro bastante grande, el cual la hacía ver bastante tierna, como si fuera un niño abrigado por su madre. También tenía puestos unos pantalones jean celestes y unas zapatillas blanco con negro. Parecía estar algo maquillada, aunque no demasiado. Se podría decir que era algo sutil. Bien, vamos, Dijo Karina, mientras me pasaba de largo caminando, por lo que comencé a seguirla hasta quedar a la par de ella. Al estar a su lado la miré un poco para luego devolver la vista al frente, mientras decía en un tono tranquilo: la de saludar no te la sabes, creo. Ella entonces no tardó en responder, en un tono que mostraba algo de molestia. pero si nunca te saludo. A decir verdad, tenía razón, casi nunca nos saludamos. Ayer de hecho se podría decir que fue una ocasión especial. Una parte de mí me decía que quizá habría que corregir eso, pero mi cerebro me decía que era la marca de agua de nuestra relación. Bueno, ¿pensaste qué película quieres ver? Pregunté para cambiar de tema, y para prepararme mentalmente antes de llegar. Ella entonces respondió, con una voz que demostraba su satisfacción. Obviamente, la de romance. Tras que terminara de hablar volteé a verla, solo para notar cómo una pequeña sonrisa se dibujaba en sus labios. Ella sabe que odio ese tipo de películas, pero ¿por qué hacerme esto con la cantidad de películas buenas que se estrenaron hace poco? Tenía ganas de decir algo para que cambiara de opinión, pero al final decidí solo quedarme callado. Espero que no te moleste. Exclamó ella en un tono burlón, mientras volteaba a verme, haciendo que ambos cruzáramos miradas. Yo entonces volví la vista al frente mientras respondía en un tono sarcástico: no, para nada. Sin darnos cuenta, entre charlas y algunos chistes ya habíamos llegado a la parada de autobús. Yo me encontraba parado, viendo si el ya mencionado aparecía, mientras que Karina estaba sentada solo diciendo algo de vez en cuando, generando pequeñas conversaciones de vez en cuando. No tardamos mucho en subir al transporte rumbo al centro comercial. Por suerte pudimos conseguir asientos, aunque el viaje fue bastante silencioso. Por mala suerte no me tocó el lado de la ventana, aunque eso no impedía que mi vista estuviera clavada en esta, apreciando el paisaje de la blanca ciudad. De vez en cuando cruzaba miradas con Karina, quien parecía algo nerviosa, quizá por la cantidad de gente, y eso, aunque suene mal, me hace un poco de gracia. Tras unos minutos nos bajamos cerca de la entrada del centro comercial, e ingresar a este tras una corta caminata. Por un acto reflejo casi me quito la campera apenas sentí la calefacción. Por suerte pude recordar que si me quitaba la campera se vería la malla que llevo debajo. ¿Vemos a qué hora son las funciones? Dijo Karina en un tono monótono, mientras me miraba de reojo, esperando una respuesta. Sí, a menos que te hayas arrepentido. Respondí con una sonrisa en mi boca, para acto seguido empezar a caminar por el lugar.
De vez en cuando podías ver a gente caminando, más que nada familias o parejas. Se veían tranquilos y felices. A veces me pregunto qué se sentirá tener una familia completa. O sea, no es que me queje de lo que tengo, es solo que, desde que tengo memoria solo fuimos yo y mi hermano. La función a la que tendríamos que ir es a la de las 6:30, o sea, falta una hora justo. De repente la voz de Karina me saca de mis pensamientos, pero no tardé en responder con algo de confusión en mi voz. Ah, sí. Tras aquello nos acercamos a una pequeña computadora, para pedir los boletos con asientos específicos. A decir verdad, me dolía un poco pagar por ver esta película, pero bueno. Tras comprarlas nos fuimos a sentar en una banca de las muchas que ahí había, pero, viendo que estar una hora sentados me parecía demasiado aburrido, propuse una idea. ¿Qué te parece si vamos a la zona de juegos? Ella me miró algo extrañada antes aquellas palabras para tras unos segundos responder. ¿No piensas que es un gasto innecesario? Yo ante esto giré un poco la cabeza, ya que me pareció algo confuso, pero al final terminé por responder en un tono tranquilo. No creo que sea un gasto innecesario mientras sea con amigos. Al terminar aquellas palabras una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios, mientras cruzaba miradas con Karina, quien parecía aún más confundida que antes. Bueno, pero si perdes no quiero excusas, Dijo ella, mientras nos levantábamos de la banca para ponernos rumbo a la zona de juegos. Cari, la mitad de mi niñez y adolescencia la gasté en los jueguitos, es imposible que me ganes. Dije confiado y con un tono grave, mientras ponía una pose exagerada para demostrar mi grandeza. Tras aquello volví a cruzar miradas con Karina, quien solo tenía una sonrisa en sus labios, la cual demostraba algún sentimiento que no podía explicar. Pero solo seguimos caminando hasta llegar al lugar. Y ahí nos acercamos a un mostrador y le pedí a la chica que nos diera unas cuantas fichas, para ser más preciso, unas 20. Quizá parezca mucho, pero en estos lugares las fichas parece que se desintegran en el bolsillo de lo rápido que se van. Al llegar con Karina esta me sorprendió con una pregunta. ¿Cuánto te costó? De hecho, se veía algo apenada, o mejor dicho, molesta. Nada, una boludez. Respondí mientras buscaba con la vista el primer juego al que iríamos. Dale, decime. Exclamó ella, mientras se acercaba a mí con una mirada entre enojo y desesperación. Yo, algo extrañado por la situación, solo atiné a responder confundido con una pregunta. ¿Por qué quieres saber? Ella entonces desvió un poco la mirada para responder en un tono que demostraba su molestia. Es que el trato era solo la película. Al terminar de escucharla no pude evitar que una sonrisa se formara en mi cara. Con un movimiento rápido abracé su cuello con uno de mis brazos, para acto seguido decir en un tono burlón. Así que te sentís mal, ¿quién lo diría, si tienes sentimientos? Ella entonces le libró de mi agarre con un suave golpe de su hombro para responder enojada. Dale, estúpido, te estoy preguntando en serio. Tras que terminara de hablar solo suspiré y pensé bien lo que iba a decir. Inhalé profundamente y la miré a los ojos para empezar a hablar en un tono relajado. No hace falta que gastes nada cuando salís conmigo, vos siempre me ayudas arriesgándote, a veces siento que no puedo compensarte lo suficiente por lo que haces por mí. Ella entonces solo se me quedó viendo algo asombrada, pero antes de que pudiera decir algo seguí hablando. No quiero que te preocupes, ni que te sientas en deuda, solo disfruta el momento. Karina aún no parecía del todo conforme con lo que le dije, pero pareció entender mis sentimientos, ya que, tras unos pequeños segundos de silencio solo señaló levemente uno de los juegos para decir. ¿Te parece si empezamos con ese? Y así fueron pasando los minutos, de partida en partida, de juego en juego. Nos divertíamos de sobremanera. De hecho, Karina se veía muy concentrada en esto. Lo único malo sería que está pegándome la arrastrada de mi vida. Nunca había perdido tantas veces seguidas en tan poco tiempo. Aunque bueno, no sé en qué momento pensé que le iba a ganar a la tipa que está todo el tiempo encerrada en casa. Pero bueno. Tras unas cuantas partidas solo nos quedaban unas 3 fichas y faltaban unos 10 minutos para que empiece la función. Por lo que, jugamos un par de juegos más, pero al tener la última ficha, no pude evitar el acercarme a una máquina de garra. No te recomiendo eso, estas cosas son una estafa. Dijo Karina, mientras yo me preparaba para meter la ficha en la máquina, cosa que terminé por hacer mientras miraba a mi alrededor, notando que nadie me miraba. Bueno, a veces para ganarle a un tramposo vos tenés que jugar igual. Exclamé, sin dejar de mirar a la garra, la cual ahora bajaba tomando un peluche, pero antes de que la máquina terminara de subir, yo tomé la máquina de los lados y la sacudí hacia un lado, haciendo que cuando la garra soltara el peluche, este cayera en el lugar para tomarlo. Con una gran sonrisa en mi cara,
Me agaché y tomé el peluche, el cual era una lagartija de colores verdes y amarillos. Esta era tan larga como mi antebrazo y un poco más ancha que mi mano. Tras mirarla con detalle, sonreí ampliamente y me acerqué a Karina, para decirle con energía: ¿qué nombre le ponemos? Ella me miró completamente confundida, aunque, tras unos segundos solo comenzó a contener su risa. Tardó unos instantes en calmarse para responder con una pequeña sonrisa en su cara. Nunca te imaginé tan emocionado por algo así. Algo molesto me paré recto, mientras sostenía la lagartija con ambas manos, para decir en un tono tranquilo que mostraba algo de mi molestia: dale, lo digo en serio. Ella pareció pensativa tras mis palabras. De hecho, exhaló por la nariz de una manera brusca, mientras miraba detenidamente uno de los ojos del peluche. No sé, creo que tiene cara de Máximo, dijo ella, dejándome completamente extrañado, por lo que decidí responder, mientras movía el peluche frente a su cara de una manera suave. Míralo bien, para mí se llama William. Ella entonces puso una de sus manos encima de la mía, bajándola, para que quitara el peluche de su cara, para acto seguido responder. ¿Te parece si le ponemos 2 nombres? Tras pensarlo un poco solo suspiré antes de responder. Bueno, pero que William sea el primer nombre. Ella solo me miró con una pequeña sonrisa en sus labios, pero aquella sonrisa se volvió casi invisible al verla ahora. Bueno, pero apuremos porque si no nos perdemos la película. Con paso rápido comenzamos a volver sobre nuestros pasos, para terminar, llegando al frente de un mostrador de madera, donde una joven mujer nos pidió las entradas. Tras dárselas, ella nos dijo a qué número de sala teníamos que entrar y por qué lado teníamos que ir. Tras adentrarnos en el lugar solo fuimos a nuestros asientos, aunque tranquilamente podríamos habernos sentado en otro, ya que el lugar estaba bastante vacío, lo que me daba una pésima imagen de lo que estaba a punto de ver. Podías ver parejas de todos tipos distribuidos por los asientos, y sabía que eran parejas por el tipo de contacto que tenían, ya que estaban muy pegados. Pero bueno, las luces se apagaron y la función comenzó. Primero fueron de comerciales de todo tipo, incluso de futuras películas. Hora: 8:30 de la tarde. Nos encontrábamos saliendo de la sala, para acto seguido pasar por una puerta doble, y volver a la zona comercial. No estuvo tan mal, le doy un 6. Dijo Karina, mientras caminábamos hacia la salida. No sé, para mí es un 5. Exclamé, para dar mi opinión, pero como me lo esperaba, Karina volvió a hablar, esta vez en un tono algo burlón. Pero si casi te ponías a llorar cuando rechazaron a la chica. Tras que terminara pude ver de reojo cómo ella me miraba con una media sonrisa en su cara, mientras sus ojos mostraban la gracia que le había hecho la situación mencionada. Bueno, me sentí identificado. Respondí algo ofendido. Ella entonces, solo volvió la vista al frente mientras decía algo más calmada o, mejor dicho, confundida. ¿Cuántas veces te rechazaron? Tras que ella preguntara aquello, solo me quedé pensando, o, mejor dicho, recordando todas las veces que aquello pasó. Fueron unas 4 veces. Estas palabras salían de mi boca, mientras salíamos del centro comercial para empezar a caminar por las calles de la ciudad. Fue entonces que la voz de Karina volvió a sonar. Bueno, la verdad pensaba que me ibas a decir un número mucho más grande. Aquel comentario me molestó bastante, pero solo lo pasé por alto. De repente el sonido de gritos hizo que ambos giráramos la cabeza hacia el origen, solo para ver cómo unas pocas personas venían corriendo con desesperación. Con rapidez me acerqué a una mujer y la tomé de los hombros para preguntar. «Hey, ¿qué pasa?» La chica solo gritaba y decía cosas que no podía entender, por lo que solo la solté y dejé que se vaya. Karina, quien estaba a mi lado, me dijo. Anda a cambiarte, yo te cubro. Con rapidez me metí en un callejón, con Karina quedándose en la entrada sirviéndome como campana. Primero me quité los pantalones, dejando solo las bermudas y las botas, para acto seguido quitarme la campera, mientras sacaba la máscara del bolsillo interno, para ponérmela, mientras la campera terminaba de caer al piso. Y así, en pocos segundos ya estaba vestido para la acción. Con velocidad salté a uno de los techos de los negocios que formaban el callejón. Para acto seguido sentir como poco a poco, hacer que mi energía recorriera mi cuerpo, y entonces salir disparo de techo en techo, en dirección al caos que mis oídos escuchaban. Fue tras unos pocos techos más que pude ver una multitud mirando una escena, la cual no llegaba a contemplar. Con un último salto caí al centro del lugar, mientras la energía de mi cuerpo se iba. Con rapidez me puse en guardia, mientras gritaba. «Váyanse de acá, Rapi». Mis palabras se habían cortado tras mirar la escena.
Delante de mí se encontraba un hombre vestido completamente de negro, bastante musculoso, el cual sostenía un gran cuchillo con una de sus manos, mientras que con la mano que le quedaba, sostenía el cuello de la remera de una chica, la cual estaba bastante golpeada. De hecho, parecía estar a punto de perder el conocimiento. Pero lo que me detuvo no fue la escena en sí, sino que era aquel tipo, el cual me miraba. No podía ver sus ojos por los lentes de sol que tenía puestos, pero lo sentía, el tipo me miraba con un odio encarnizado. Él entonces levantó el cuchillo, mientras volvía la vista a la chica. Fue entonces que todo se puso en cámara lenta. Veía a la gente correr, alejándose del lugar, el cuchillo moviéndose con ferocidad hacia la cabeza de la chica, y entonces solo actué por reflejo. Con una gran velocidad intenté lanzar una patada a la cabeza de aquel tipo, el cual solo pudo responder soltando a la chica y alejándose con unas extrañas maniobras. Literalmente parecía como si estuviera bailando hip hop. Todo entonces volvió a la normalidad, y sabiendo que, si dejaba que se acercara a la chica la mataría, decidí tomar la iniciativa. Con pasos rápidos acorté la distancia entre nosotros, para empezar a lanzar puñetazos constantes, intercalando su dirección entre su cara y su pecho. Como respuesta solo empezó a retroceder mientras desviaba o bloqueaba mis golpes. Este tipo está completamente a la defensiva, por lo que, aprovechando aquello, di un paso hacia atrás para tomar algo de distancia, para lanzar una patada a una de sus piernas, pero ese tipo solo saltó hacia atrás, pero su salto no fue normal. Literalmente hizo un salto de 5 metros de largo. Tras quedar impresionado con aquello solo levanté la guardia, preparándome para el siguiente movimiento. De hecho, iba a tomar la iniciativa otra vez, pero aquel tipo desenfundó uno de los cuchillos que tenía en la cintura, para lanzármelo. Yo por instinto me agaché esquivándolo, pero lo siguiente que sentí fue su rodilla impactando contra mi cara. La única razón por la que no caí noqueado fue por la máscara, la cual amortiguó bastante el golpe. Tras caer unos metros lejos de él sosteniéndome la máscara por el dolor que tenía mi cara, solo me fui levantando poco a poco. Pero apenas me levanté tuve que esquivar el puño de aquel tipo, el cual iba a impactar en mi cara. Di unos pasos hacia atrás, para intentar tomar distancia y tomar aire, pero apenas di 2 pasos ese tipo ya se había pegado a mí nuevamente para tomar la ofensiva. Él entonces empezó a lanzar una gran variedad de golpes, a los cuales solo podía responder bloqueando intentando reducir el impacto de alguna manera. Sin darme cuenta hice que la energía empezara a recorrer mi cuerpo poco a poco, solo entonces lo que parecía un ataque, pasó a un intercambio de golpes de media distancia. Puñetazos eran esquivados, codazos y rodillazos eran bloqueados, y cada vez que alguno intentaba aprovechar una apertura, era rápidamente detenido por una reacción rápida del otro. Fue entonces que decidí dar un paso atrás para lanzar una patada de costado a su torso, pero aquel tipo se agachó de forma extraña para en un rápido movimiento tomar la pierna con la que pateé y desenfundar su cuchillo con su mano libre. Con esto le lanzo un corte ascendente a mi cara, el cual esquivé por poco al mover mi cintura y cabeza. Pero entonces lo recordé, aquel tipo tenía mi pierna. Aunque fue demasiado tarde, ya que cuando quise responder, aquel tipo se levantó aún con mi pierna en su poder, para acto seguido levantarme por los aires para estrellarme contra el piso una y otra vez. Lo único que pude hacer es poner mis brazos por delante de mi torso y cara, para intentar cubrirme, haciendo que solo mis brazos y espalda recibieran todo el castigo. Fue solo con el 7º golpe que el tipo soltó mi pierna, por lo que bajé la guardia, solo para ver cómo su cuchillo se acercaba a mi cara a gran velocidad. En un movimiento instintivo rodé hacia la derecha, esquivando el cuchillo, el cual se clavó en el piso. Pero al intentar levantarme en el mismo giro, solo pude recibir una patada en el pecho de aquel tipo, patada la cual me había hecho alejarme unos 4 metros de él. El tipo empezaba a acercarse a mí a paso lento, obviamente sin antes haber tomado su arma del suelo. Yo solo podía estar tirado en el piso, intentando levantarme, aun cuando el aire apenas entraba a mis pulmones. Y entonces lo supe al ver mis manos temblar, por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo de alguien. Por un momento pensé en dejarte vivir, pero resultaste ser uno de ellos. Dijo el hombre de voz grave, en un tono fuerte y serio. No podía entender nada de lo que decía, pero eso no detuvo mis intentos de levantarme, aunque fueran inútiles. Yo no puedo morir acá, no por este tipo. ¿Cómo este tipo puede estar dándome esta paliza? ¿Acaso no es humano? No, eso es imposible. Pero si es humano, ¿cómo puedo estar en este estado? Se supone que puedo con todo. Con furia me levanté del suelo. Mis piernas temblaban, y mi guardia se mantenía alta a duras penas. No sabía muy bien qué tipos de heridas tenía, pero lo sentía. Debo tener más de un hueso roto, aunque,
También sabía que mi regeneración estaba actuando como podía. Pero también sabía que tardaré un tiempo en curarme por completo, por lo que, tengo que hacer algo de tiempo. Es más, podría jugar al desgaste. Quizás si espero a que él se canse, tenga una oportunidad. Con energía me dio unos golpecitos en mi cara, para despertarme. Fue entonces que me puse nuevamente en guardia con movimientos bruscos, mientras gritaba a todo pulmón. ¿Qué estás esperando? 3 decir aquello. Ambos empezamos a correr hacia el otro. Ambos tiramos un brazo hacia atrás, para acto seguido lanzar un puñetazo hacia el otro haciendo que nuestros puños chocaran. Esto solo fue el comienzo de un intercambio de golpes mucho más intenso que el anterior. Cambiábamos de posición con pasos rápidos o pequeños saltos. Mis brazos comenzaban a resentir el bloquear tantos golpes, pero eso no me detendría. El tipo estaba confiado, y lo sabía por las numerosas aperturas, las cuales no aprovechaba, ya que esperaba a que todas mis heridas sanaran, pero también sabía que si no conectaba de lleno un golpe perdería. El tipo entonces lanzó un rodillazo alto a mi barbilla, lo cual esquivé moviéndome hacia un costado, para acto seguido lanzar un golpe a su cara, el cual fue bloqueado por uno de sus brazos. Con velocidad di un pequeño salto hacia atrás, y como esperé, ese tipo volvió a pegarse a mí, para que volvamos a intercambiar golpes, esta vez de corta distancia, donde él tenía la ventaja. En un momento de desesperación intenté lanzar un golpe recto hacia su cara, el cual él respondió pasando por debajo de mi brazo, para conectarme un uppercut en la barbilla, provocando que mis piernas fallaran y que perdiera la conciencia por unos instantes. Con velocidad apoyé mis manos contra el piso para impulsarme y tomar distancia, cayendo a duras penas de pie. Mis piernas temblaban y flaqueaban en muchas ocasiones, haciendo difícil el mantenerme en pie. El hombre entonces se perfiló mientras se ponía firme, para acto seguido decir: No voy a negar que eres bastante bueno. Pero, los de tu tipo siempre decepcionan. No sé qué podría esperar de una vil copia del milagro de la vida. Aquellas palabras solo me habían hecho enojar más. Sentía como mis heridas más graves ya se habían curado, pero aquel golpe sigue repercutiendo en mí, me cuesta aceptarlo, pero a este paso voy a morir. Con la voluntad que me quedaba volví a levantar mi guardia para intentar avanzar, pero mis piernas no respondieron, de hecho, mi cuerpo no respondía, ya que ni siquiera pude levantar la guardia por completo. El hombre entonces desenfundó su cuchillo para empezar su carrera hacia mí. ¿Acaso así termina? Sabía que esta vida tendría riesgos, pero pensaba que llegaría a despedirme de mis seres queridos. Supongo que la vida es injusta para los que hacen el bien por gusto. El hombre ya se encontraba a unos centímetros de mí, pero entonces él saltó hacia un lado, esquivando un gran escombro, el cual terminó de caer a mis pies. Giré la cabeza como pude, solo para ver cómo la chica que antes estaba en el suelo ahora estaba de pie. Su pelo era rubio y bastante largo, su piel era blanca, sus ojos negros y al parecer medía unos 1,75 metros. Ella en un rápido caminar se puso a mi lado para decir: ¿Puedes pelear? Y yo como pude inhalé antes de responder con mi voz algo entrecortada. Creo que sí. Fue entonces que la voz de aquel hombre sonó. Debí haberte matado cuando pude. Esto terminaba de decirlo mientras caminaba hacia nosotros y se estiraba. Yo con rapidez me di media vuelta para ponerme en guardia. Pude sentir como la chica hacía lo mismo. De hecho, sentía su espalda contra la mía. Fue solo entonces que lo noté. Por unos instantes pude sentir a mi energía interactuando con algo. Con rapidez miré de reojo a la chica, solo para quedar impresionado al ver cómo uno de sus ojos comenzaba a brillar en un intenso naranja. Ambos nos pusimos en guardia preparados para la posible mejor pelea de mi vida.